Hola, ¿cómo están amigos de la Cabaña Estudios, Escuela de Audio? Bienvenidos a otro video aquí donde los nerds del sonido somos los únicos que existimos. Y hoy vengo con un video que realmente puede resolver muchas dudas y complicaciones para mucha de la gente que ve este canal. Porque vamos a hablar de cómo mezclar y grabar baterías. Más que nada de mezclar y hacer sonar bien las baterías grabadas en un home studio que están mal grabadas, o sea que suenan mal, porque muchas veces nos pasa tener que de alguna forma meter mano y mezclar y hacer sonar bien, o intentar hacer sonar bien baterías que están grabadas con malos micrófonos, o están mal afinadas, o el baterista toca mal, o un montón de cosas que pueden suceder. Hay maneras para tratar de que estas baterías suenen mucho mejor y realmente se acerquen muchísimo a lo que es el sonido profesional de una batería en una mezcla. Y bueno, vamos a aprender alguna de estas maneras aquí, o por lo menos voy a enseñarles una forma que yo tengo de hacer las cosas. Pero antes de entrar ya directamente a materia y ir al do y mostrarles todo, quiero explicarles algo. La mayoría de estudios de grabación que graban baterías, graban al modo home studio, porque la realidad es que la manera en la que los estudios pequeños, como por ejemplo el mío también, no es un gran estudio de clase A de un nivel internacional, la mayoría de los estudios estándar pequeños home studios graban la batería de una manera que es realmente muy pobre a comparación de cómo lo hacen los estudios de clase A, los estudios de nivel súper profesional. Mientras que nosotros normalmente grabamos la batería con un set de micrófonos de batería que no es demasiado costoso, y también con un par de micrófonos aéreos para tomar los platos y no mucho más. Los grandes estudios ponen 4 o 5 micrófonos aéreos, ponen algunas veces micrófonos de gran diafragma para captar los toms, cosa que para nosotros sería algo desquiciadamente costoso. Ponen 2 o 3 micrófonos para grabar el bombo, y también ponen 2 micrófonos o algunas veces 4 micrófonos para tomar el room, o sea, la acústica de la sala. Porque sí, uno de los grandes secretos de cómo graban la batería en los estudios grandes es que tienen salas muy grandes con muy buena acústica, y al poner micrófonos a una cierta distancia de la batería y captar la resonancia del instrumento en esa sala, también eso le da mucha reverberancia natural, mucho empuje y mucho cuerpo luego a la mezcla, cosa que bueno, los home studios no podemos hacer porque tenemos salas normalmente muy pequeñas o no tan perfecta y precisamente acustizada. ¿Y por qué aclaro todo esto? Primero, para que entiendan realmente la diferencia de cómo se trabaja en un sector y en otro sector, y también porque, bueno, vamos a tratar con algunas técnicas que yo les voy a explicar hoy de replicar esa manera tan profesional de grabar las baterías para que realmente nuestra batería grabada en un humilde home studio suene similar o muy cercano a cómo sonaría grabada en un super estudio. Y ahora, sin más perder el tiempo, por fin dirán ustedes, vamos a entrar en materia y vamos al do. Y bueno amigos, aquí estamos en mi software, en mi do. Y voy a hacerles escuchar un poquito de esta canción que todavía no está terminada de mezclar, pero bueno, ya está un poquito avanzada. Todo está sonando bien, pero yo todos los procesos que le hice a la batería los apagué para hacer que ustedes escuchen, digamos, cómo suena esta batería en crudo, como estaba originalmente. Y desde ya les adelanto que seguro este video va a ser un poco largo, porque son muchos los procesos que hay que hacerle a esta batería, o que yo le hice para que suene como yo quería. Así que sin perder el tiempo, escuchemos un poquito. Bueno, como ven, no suena bien, suena feo, suena a lata, suena realmente bastante feo, y es una pena porque además el tema es de rock y pide una batería que suene explosiva, que suene profunda, que suene grande.
Así que bueno, vamos a ir desglosando de a poquitito todas las cosas que hice, que la verdad que llevó bastante trabajo esta batería, pero bueno, vamos a empezar escuchando el bombo, que creo que es dentro de todo una de las cosas que menos feo suena. Bueno, como ven, digamos, si bien no suena hermoso, o sea, no es el ideal del sonido de un kick, la verdad que está limpia la señal, el bombo no tiene resonancias tan molestas, tiene una buena pegada, dentro de todo el bombo salió bien. Pero obviamente que la idea de esto es mejorarlo, la idea es que suene mucho mejor, así que vamos a ver qué le hice. Primero que nada, le hice una ecualización correctiva, como ven acá, le añadí un poquito de frecuencias, aproximadamente, a ver, aquí estamos en 80 Hz, le quité bastante, exactamente en 500 Hz, porque había una frecuencia molesta ahí que lo hacía sonar medio acartonado. Siempre en el bombo entre 400 y 600 hay una frecuencia que por ahí, si la quitan, realmente deja de sonar ese como a caja, como a cartón, y suena un poquito más redondo. Y luego le di un poco de medios agudos y agudos aquí, y aparte de eso, lo que hice por supuesto fue con este channel strip comprimirlo con un ataque lento para que tenga bastante pegada y una compresión no súper agresiva, pero sí que la compresión trabaje. Y bueno, le agregué todavía aquí alrededor de, creo que son 6000 Hz, y también en 3000 Hz le agregué más todavía agudos, porque todavía le faltaba. Así que con todo esto que acabo de decirles cómo suena, pues vamos a ver el antes y el después. Así sonaba antes. Y así suena ahora. Bueno, creo que suena mucho mejor, ¿verdad? O sea, creo que hay una gran diferencia, pero como les dije, fue de todos los cuerpos de la batería quizás el que menos trabajo me llevó, porque no estaba tan mal la toma. Luego vamos con el redoblante, y aquí sí que la verdad que me salió humo de la cabeza, porque tuve que poner en práctica muchas técnicas para que suene bien. Vamos a escuchar el redoblante, mejor dicho, el micrófono de arriba del redoblante, el que toma, digamos, los graves, el cuerpo del redoblante, sin ningún proceso. Bueno, suena asqueroso, así de simple, y eso que cuando se hizo la grabación yo traté de afinar un poco el redoblante, digamos de alguna manera amortiguar un poco algunos armónicos molestos que tenía el redoblante, le puse un poco de cinta, hice magia y aún así no logré que suene bien. Eso es lo mejor que pude, y aún así sigue sonando bastante feo. Eso es porque la batería tenía un parche muy viejo, no estaba bien afinada, y bueno, ahí en las apuradas de la producción musical tuvimos que afinarla lo más rápido que pudimos. Y bueno, la cuestión es que suena muy feo. Yo a este redoblante lo que le hice, como verán aquí, es ecualizarlo, sacarle una frecuencia que era un poquito molesta, alrededor de los 790 Hz, casi 800 Hz, y bueno, obviamente hacerle un recorte de graves para que no se escuche tanto el kick. Pero recién estamos empezando. Luego de eso le puse una puerta de ruido para que no se cuele tanto el hi-hat, porque si escuchan cómo suena originalmente sin la puerta, ven que se escucha muchísimo el hi-hat. Con la puerta ahora se escucha así. Ya no molesta, ¿verdad? Y bueno, luego después de eso lo que hice fue ponerle un compresor. Este es un compresor estilo 1176 que la verdad que anda bastante bien, es de la gente de Black Roster. Y bueno, le di un ataque ni muy rápido ni muy lento, intermedio digamos, y un release bastante corto, un release pequeño. Y esta configuración sirve para que el ataque no mate demasiado los transientes y al mismo tiempo el release suelte rápido, para que el redoblante, digamos, de alguna manera comprime únicamente la frecuencia más alta y el resto suba, o sea, deje de comprimir, para que se escuche también la cola del sonido
del redoblante. Y para finalizar lo que hice fue ponerle un compresor. Es un compresor estilo SSL, que aquí lo que hice fue básicamente en 2500 Hz darle 1,5 decibel y luego aquí en 7000.3, o sea 7.3 kHz, darle aproximadamente 4 decibeles. O sea, le di un poco de medios agudos y ahora suena así. Mucho mejor que antes, porque no sé si recuerdan, pero antes sonaba así. Ahora está mucho más controlado, limpio y con mucho más sonido de redoblante. Pero no se preocupen porque sé que no está sonando precisamente hermoso todavía. Faltan muchas cosas por hacer. Luego aquí tenemos lo que es el micrófono de abajo del redoblante, el que toma la bordona o sordina, creo que le dicen en algunos países. Es básicamente el agudo del redoblante. Aquí lo que yo hice fue ponerle también un compresor, también un 1176, con una configuración igual, un release digamos corto y un ataque intermedio. Pero aquí es donde está la cosa importante. Si nosotros escuchamos este micrófono, el micrófono de abajo del redoblante, suena así. Pero ¿qué pasa? A nosotros no nos interesa que este micrófono pille los medios o los graves del redoblante, porque para eso ya tenemos el micrófono de arriba. Así que lo que yo hice fue sacarle casi todos los graves y medios. Dejé un poquito nada más de medios a partir básicamente de los 2000 o 2500, o sea, más que nada los medios agudos, y le di bastante brillo, bastante agudo aquí alrededor de los 7000 o 8000 Hz. ¿Y por qué? Porque es para resaltar un poco ese brillo que tiene que captar este micrófono. Entonces ahora con la compresión y ecualización suena así. Obviamente si lo escuchamos solo suena horrible, pero la cosa es escucharlo junto con el micrófono de arriba y suena así. Bueno, entonces ya tenemos más o menos ecualizados y comprimidos y controlados estos dos micrófonos del redoblante, pero aún así el sonido de este redoblante es tan malo, tan feo, que sinceramente hay cosas por hacer todavía. Lo que hice luego fue copiar el micrófono de arriba del redoblante, el micrófono grave del redoblante. Hice un track aquí, este que dice trigger, es básicamente el mismo redoblante pero copiado. Y aquí ¿qué le hizo? Bueno, le puse una puerta de ruido también para eliminar el sonido del hi-hat. Y luego usé un trigger, como dice el nombre del canal. Puse este trigger que es el más conocido de todos, el de Steven Slade. Y bueno, aquí trigué este redoblante, reemplacé el sonido por un sample. Y estamos usando aquí dos samples. Uno que vendría a ser como el micrófono que está pegado al parche y uno que está a una distancia más lejana que toma como la resonancia. Entonces este suena así y este suena así. Y si hacemos sonar el sample todo junto suena así. Suena bastante bien. Luego, después de esto, le dimos compresión. Una compresión también bastante similar a la que le dimos anteriormente a los otros redoblantes. Y para finalizar, le puse un ecualizador realzando un poco las frecuencias agudas para que tenga más brillo, porque me parecía que era un poco opaco el sample. Y ahora suena así. Bueno, pero obviamente el chiste es que tiene que sonar junto con los otros micrófonos del redoblante, o sea, con el redoblante real. Si ponemos juntos los dos micrófonos del redoblante más el sample, suena así. Y bueno, quizás no parezca todavía que suena súper espectacular porque hay cosas por hacer, pero por ejemplo, si yo a esto, mientras esté sonando, le muteo digamos, el trigger, el sample, escuchen la diferencia. Tiene mucha más pegada, más profundidad, o sea, y se nota menos los armónicos molestos del redoblante anterior, o sea, del verdadero. Pero bueno, como ya les dije, falta mucho para que este redoblante suene bien. Todos esos redoblantes, o sea, esos tres canales, tanto el sample como los otros dos micrófonos del redoblante, los envié a un grupo
a un bus, como quieran llamarlo, que yo le puse aquí el nombre redoblante, como pueden ver, o sea, redo, abreviación de redoblante, y aquí le hice varias cosas. En primer lugar, ecualicé un poquito realzando las frecuencias graves del redoblante, que son alrededor de entre 160 y 200, le agregué un poquito de medios alrededor de 1100 Hz y le agregué un poquito de agudos alrededor de 8000 Hz, porque de a poquito, de a capas se tiene que ir haciendo la cosa. Y bueno, luego lo que hice fue un truquito, acá les paso un truquito muy importante, clipié el redoblante. Si no saben qué es un clipper, seguramente haré un video pronto para explicar cómo se puede usar un clipper, un clipeador. Pero básicamente lo que hace es, digamos, recortar la señal para que no pase de cierto volumen. No comprime, sino que recorta. Y al hacer este recorte de la señal, satura, hace una pequeña saturación, pero bueno, en otro video seguramente lo explicaremos mucho más profundamente, pero básicamente hace eso, crea una saturación al recortar la señal para que no pase de volumen. Y esa pequeña saturación que crea, bueno, básicamente da riqueza y más explosividad al redoblante. Pero se trata únicamente de que recorte el pico, el máximo de volumen del redoblante. Luego de eso le puse un diseñador de transientes. Para los que no sepan qué es un diseñador de transientes, también puedo hacer un video aparte si quieren para explicarlo a profundidad, pero voy a explicárselos muy brevemente. Un diseñador de transientes es prácticamente algo que sirve para modificar o moldear la transiente, las transiciones de sonido de un instrumento o de un sonido. En este caso, este diseñador de transiente nos permite, digamos, aumentar o hacer más intenso el ataque y también hacer más grande o largo el sustain, o sea, el final, la cola del sonido. Yo en este caso no le di ataque, como ven acá está en 0, porque me parecía que con todos los otros procesos que le fui haciendo y que voy a seguir haciendo porque todavía falta cosas por hacer, no le hacía falta más ataque. Lo que sí hice fue hacer más larga la cola, o sea, el sustain del redoblante, para que tenga eso de que cuando golpea haga ¡pa! No sé si entienden, creo que se entiende. Y por último le puse un room, o sea, una reverb, como quieran ponerle, una reverb bastante exagerada porque quiero que se la sienta, quiero que se escuche la reverb, pero bueno, esto también obviamente que es a gusto. Cada persona puede ponerle más o menos reverb. Y bueno, ahora con todo eso, este redoblante suena así. Vamos a sacarle la reverb para que escuchen únicamente el sonido del redoblante. Ahora vamos a mutear absolutamente todos los procesos de este redoblante, básicamente para que escuchemos cómo sonaba originalmente y cómo vamos avanzando con todo lo que hicimos. Antes sonaba así. Y ahora suena así. Bueno, suena muchísimo mejor, tiene más pegada, más explosividad y digamos que le sacamos muchas frecuencias que eran bastante molestas. Está muchísimo mejor, pero aún faltan más cosas para que este redoblante y en general toda la batería suene realmente bien, porque les dije este va a ser un video largo porque hay muchas cosas por hacer todavía. Y bueno, con respecto a los toms de la batería, aquí no hay mucho misterio y no me detendré mucho porque digamos que no, si bien no estaban perfectamente grabados ni afinados, tampoco estaban tan mal, así que no tuve que hacer tanto. Y como los toms entran y salen nada más, digamos que no me pareció tan importante trabajarlos tanto, sobre todo porque en esta canción no se usan tanto los toms. Entonces, bueno, quizás si fuese una canción que realmente los toms marquen muchos ritmos o aparezcan demasiado, bueno, ahí sí habría que trabajarlos más. Lo único que les hice fue ponerle una reverberancia y luego aquí en el ecualizador, como verán, les agregué un poco de agudos, algunos quizás como este le saqué un poco de frecuencias molestas y a ver, buscaré algún lugar donde golpeen los toms.
Básicamente es eso, no hay mucho más que decir. Dentro de todo suenan bien. Algunas veces hace falta comprimirlos, pero por el momento no me pareció que hiciera falta, pero algunas veces sí. Luego seguimos con el hi-hat. El hi-hat, la verdad que dentro de todo sí sonaba bien, pero yo le hice lo mismo que le hago a todos los hi-hat, que es recortar todas las frecuencias medias y graves. Recorté absolutamente todo y recién alrededor de 3000 o 2500 Hz empecé a dejar el sonido para que únicamente se escuche el agudo del hi-hat y no toda la filtración que pilla el micrófono del resto de los instrumentos. Y suena así. Así que ningún misterio con el hi-hat. Ahora pasamos a los overhead y acá hay que aclarar algunas cosas que son muy importantes. Como ya les dije al principio del video, una de las cosas más importantes que tienen las grabaciones de los estudios de clase mundial, o sea de talla A, es que tienen salas con muy buena acústica y ponen micrófonos para captar esas salas. Son los micrófonos que captan el room. En mi caso, yo normalmente en mi estudio también pongo 1 o 2 micrófonos para captar el room, aunque mi habitación no sea muy pequeña. Pero en este caso, justo tuve un problema con el cable del micrófono que iba a usar para tomar el room. Justo tuve un problema y no pude tomarlo, no pude hacer la captura de la reverberación de la habitación. Entonces vamos a usar un pequeño truco que también sirve muy bien, que es crear nuestro propio room. Pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que hice con los overhead. Yo lo que hice, bueno, fue obviamente panearlos un poco. En este caso no me pareció necesario hacer demasiados recortes de frecuencia en los room porque dentro de todo me gustaba cómo sonaban. Lo único que sí hice es mandarlos, o sea, a ambos overheads, tanto izquierdo como derecho, a un bus que tengo aquí que les puse over de overhead. Y aquí sí les hice algunas cosas. En primer lugar, como me parecía que los platos sonaban un poquito chillones, un poquito de más agudos, le puse un saturador. Y le di una tonalidad al saturador levemente oscura para que de alguna manera suavice esos agudos molestos. La saturación normalmente ya de por sí suaviza esos agudos, pero cuando le das una tonalidad más oscura todavía más. Entonces escuchemos con y sin el saturador. Primero sin. Y ahora con. Como ven, si bien sigue teniendo agudos y toda la cosa, es como que está más sedoso, menos duro, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que sí hice fue ponerle un compresor. Un compresor bastante básico con el release súper rápido, que suelte muy rápido. Un ataque intermedio en 3 milisegundos, una compresión de 4:1. Y no es súper agresiva la compresión, pero sí un poquito más que nada para nivelar y controlar. Escuchemos antes y después de la compresión. Ahora con compresión. Como ven, aplasta un poquitito al redoblante y eso es importante porque de alguna manera al mismo tiempo que nivela la mezcla da más profundidad al sonido del redoblante y el bombo porque los aprieta hacia abajo. Pero digamos que son cosas muy sutiles que le hice a estos over que dentro de todo estaban bien. Y ahora sí viene la cuestión que estaba diciendo hace un ratito, muy importante, de inventar nuestro propio room. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente creamos un bus que se llame room y a cada uno de los canales de nuestra batería los enviamos a ese bus. Pero digamos que es más un inserto porque no es como que nosotros hacemos que este instrumento simplemente suene por el bus, sino que creamos un bus, un envío, y en realidad lo que se hace con esto es hacer una copia. Es como que tú estás copiando todos estos sonidos y enviándolos a ese bus, pero ese bus al mismo tiempo vuelve hacia nosotros y se suma a todo el sonido que nosotros tenemos. Entonces es como si tuviéramos dos baterías. Entonces trabajamos individualmente la batería que tenemos aquí en el bus llamado room, individualmente sin afectar a la otra batería. La otra batería sigue sonando exactamente igual, pero esta es afectada, ecualizado, lo que nosotros queramos,
queramos hacer por separado y luego las sumamos, combinamos las dos baterías. Y es una técnica muy usada para todo lo que tenga que ver con baterías y percusión y se llama proceso paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque básicamente estamos haciendo un proceso paralelo. Estamos procesando a la batería, pero paralelamente a la otra batería que no se va a ver afectada. Es como que estamos haciendo un proceso a una copia de la batería. Obviamente en algún momento haré un video específicamente sobre compresión y procesos paralelos, sobre todo a la batería porque es donde más se lo usa, pero en general también. Y a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero estamos usando una room, o sea, básicamente una reverb. Puede ser cualquier reverb siempre y cuando la configures de una manera que suene bien al sonido que tú busques de la batería. Pero bueno, yo en este caso usé un simulador de una sala de reverb plate del estudio Abbey Road, que es, digamos, una reverb de Waves, un emulador de una sala o algo así vendría a ser. Y obviamente configuré de cierta manera para que a mí me resulte agradable. Por ejemplo, un damping bastante corto, di bastante agudos a la reverberancia, recorté un poco los graves en la reverberancia, di un poco de distorsión a la reverberancia, un pequeño delay también y puse más o menos al 50% de alguna manera, digamos, la mezcla entre la batería sin reverb y con reverb. Y suena así. Le di bastante exagerada la reverb. En realidad, si nosotros grabáramos una room de verdad, en una habitación, en un estudio con micrófonos, no tendría tanta reverberancia, pero yo la exageré porque luego verán lo que haré con esto y entenderán por qué. Bueno, luego de esto, lo que yo hice básicamente fue ponerle un compresor que también al mismo tiempo hace lo mismo que habíamos visto en los over. Aprieta un poquitito todo y hace que suene más contundente. Ahora sonaría así con el compresor. Me gusta mucho cómo suena. ¿Y cuál es el secreto de esto? El secreto de esto es que vamos a darle poco volumen. Como ven aquí le bajé casi 8 decibeles, o sea, le bajé bastante el volumen porque tienes que escucharse de fondo. Ese es el uso de una room en la batería, es que esté bien de fondo, que casi ni se la perciba, pero que le dé expansión a la batería, que le dé cuerpo y que al mismo tiempo le dé ambiente. Hace que todo suene más real y más profundo. Entonces ahora vamos a escuchar todo lo que nosotros veníamos haciendo con la batería, primero sin la room y después con la room. Sin room sonaría así. Ahora con room. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, creo que suena mucho mejor. Obviamente todavía sigue sintiéndose demasiado fuerte la room, o sea, está demasiado exagerada, pero luego se irá nivelando, ya irán viendo lo que falta hacer y van a comprender, digamos, por qué cada cosa tiene su porqué. Y bueno, vamos al último paso ahora de esta batería, que es una compresión paralela. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con cada cuerpo de la batería hace un momento para crear la room. Vamos a hacer un envío o un inserto hacia este bus que yo creé, que se llama comp, de compresión. Solamente que acá vamos a hacer algo distinto. El bombo vamos a enviarlo, por supuesto, a este bus, pero le vamos a bajar el volumen al envío. O sea, estamos enviando menos de ese bombo a este bus. Lo estamos enviando, pero a un volumen menor. Lo mismo vamos a hacer con los toms, lo mismo vamos a hacer con el hi-hat y lo mismo vamos a hacer con los overheads, o sea, con los micrófonos de los platillos. Lo único que vamos a enviar a un volumen bueno, o sea, al volumen original que teníamos, es el redoblante, porque es lo que más nos interesa comprimir para darle ese golpe profundo al redoblante. Como ven aquí, los toms los tengo también enviados, pero con 5 dB menos. Y como ven, los platos también los tengo enviados, pero también con 5 dB menos. Por lo tanto, en este bus de compresión vamos a tener una batería que suena así. Los platillos y el bombo tienen bajo volumen, igual que los tom, pero el redoblante tiene un volumen fuerte.
A esto le vamos a poner una compresión bastante agresiva. Tengo una compresión aquí de 4:1, un ataque de 3 milisegundos y tengo un release súper rápido para que suelte muy rápido. Pero está bastante comprimido. Escuchemos un poco. Como ven, estoy comprimiendo casi 12 decibeles. Anda entre 8 y 12 todo el tiempo. Y ya se escucha con una acústica mucho más profunda esta batería porque todo está apretado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el redoblante se aprieta y suena con mucha más profundidad. Podríamos haberle dado un ataque más lento para que se escuche más todavía la pegada y las transientes, pero en este caso a mí no me parecía que haga falta. Ya me gustaba cómo sonaba ahí, por eso le puse solamente un ataque de 3 milisegundos. Pero lo que pasa es que como enviamos poco de los platillos y poco del bombo, pero mucho del redoblante, cuando comprimamos, lo que más va a comprimir el compresor va a ser el redoblante. Por lo tanto, se va a equilibrar con el resto de las cosas. Tanto platillos como bombo va a sonar parejo con el redoblante porque comprimimos mucho el redoblante. Volvamos a escuchar esto con compresión. Sin compresión. Como ven, pierde mucha profundidad cuando le sacamos el compresor, pero obviamente esta es una compresión exagerada. Yo le estoy exagerando a propósito por un motivo. Y es que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tener que buscar un equilibrio entre la batería normal, o sea, la batería que ecualizamos, comprimimos y todo originalmente, que no tiene la room y que no tiene la compresión paralela, y bueno, vamos a tener que equilibrar esa batería en volumen con la room y con la compresión paralela. Hay que buscar un equilibrio entre el volumen de las tres cosas para que la batería suene bien. Yo lo que hice fue mandar toda la batería a otro bus que se llama bata. Bueno, aquí en mi país le decimos bata a las baterías, por eso le puse así. Y este bus vendría a ser la batería normal, sin compresión paralela, sin la room, sin nada, la batería normal. Como ven aquí le bajé 3 decibeles, luego a la room le bajé casi 8, o sea tiene menos 7.7 decibeles, y a la compresión paralela le bajé 4 decibeles. Por lo tanto, estuve ahí buscándole el equilibrio. Y ahora lo que vamos a hacer para que realmente sientan la diferencia es escuchar primero la batería, digamos normal, la que no le pusimos ni la compresión ni el room, y voy a ir sumándole las cosas de a poco. Primero escuchemos la batería normal. Le voy a sumar la room. Y ahora le sumo la compresión paralela. ¿Es otra cosa o no es otra cosa? Si escuchamos la batería sin ninguno de estos procesos paralelos, suena así. Y con los procesos paralelos, y es por eso, amigos, que la compresión paralela es mágica. No solamente la compresión paralela, los procesos paralelos son mágicos. Es muy, muy importante. En algún video voy a hacer algo, digamos, únicamente centrado en la compresión y los procesos paralelos en varios instrumentos distintos, no solamente la batería. Pero en la batería, digamos que es uno de los instrumentos donde más se nota y más hace la diferencia. Bueno, ahora vamos a escuchar cómo sonaba esta batería con el resto de los instrumentos realmente sin nada, o sea, cómo sonaba originalmente cuando empezamos el video sin nada, nada, ningún proceso, y luego la escucharemos con. La batería sonaba así. Y ahora suena así.
Y bueno, obviamente yo toda esta mezcla la hice rápidamente para este video, obviamente para poder mostrarles a ustedes. La trabajé un poco, pero no la hilé súper fino. Todavía se pueden mejorar muchas más cosas de ecualización, de compresión. Hay muchas cosas que se pueden hacer y mejorarlas, pero básicamente aquí ya podemos notar la gran diferencia que podemos hacer con todos estos procesos y salvar una batería que realmente escuchamos que sonaba mal, sonaba bastante fea, estaba muy lejos de una toma idónea, ideal de batería. Así que bueno, espero que realmente este video les haya servido, que hayan entendido y aprendido cómo se hacen este tipo de cosas y todos los, digamos, secretitos o de alguna forma todos los truquitos que podemos hacer para llevar estos instrumentos a que suenen como uno quiere. Obviamente no se puede hacer magia, si toda la batería suena repugnante, hay poco que se pueda hacer, pero digamos que por lo menos si es solamente el redoblante y los tom y el bombo y por lo menos los overheads suenan más o menos decente, se puede hacer cosas. Así que bueno, díganme en los comentarios qué les pareció, díganme en los comentarios qué otro video quieren que haga explicando qué cosa, qué duda tienen, y los estaré viendo en un próximo video. Hasta pronto.